Saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Y en esta ocasión, amados hermanos y amigos, les traigo un tema muy importante y es acerca de lo que es el tema de la diestra de Dios. ¿Tiene Dios una diestra literal o simbólica? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar bíblicamente de que Dios sí tiene, Dios el Padre tiene una diestra literal. Obviamente que también la Escritura habla de diestra en sentido figurado o alegórico, pero eso lo veremos en otro estudio. Así que bueno, un saludo muy especial para todos los amigos y hermanos de la plataforma de TikTok, de Kuwait y aquí este canal, pues Jesús Verdad Eterna. Es un gusto estar con ustedes, amados hermanos y amigos. Y como les dije, bueno, el título del tema es ¿El Dios Padre tiene una diestra literal? Bien, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio y vamos a corroborar esto a través de la misma escritura. Y aquí tengo como punto de introducción, dice, en este nuevo estudio bíblico probaré por medio de la escritura que Dios, el Padre, sí tiene una diestra literal. Es evidente que hay que entender las escrituras desde varias perspectivas en cuanto a la interpretación bíblica sobre la diestra de Dios. La Biblia nos habla de que Dios sí tiene una diestra literal y también existe diestra en el sentido alegórico o figurado. Quiero aclarar que en este estudio solo hablaré de la diestra literal de Dios, no en el sentido figurado. La diestra en sentido figurado lo dejaré para otro estudio bíblico más adelante. Y aquí pues vamos a ver el segmento número 1 de lo que es la diestra literal del Padre Celestial. Y como texto de introducción pues vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 26 al 27 que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Notemos allí claramente, amados hermanos y amigos, que allí la escritura es muy clara cuando dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, o a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es una réplica o es una copia de lo que es Dios. Entonces, esto quiere decir que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza lo creó. Entonces, usted dirá, no, pero es que ahí se está hablando en el sentido alegórico, espiritual y todo este tipo de cosas. Ahí realmente hay que entender que Dios plasmó a través de la creación que él hace, ¿sí? De formar al hombre, de darle la vida. Esa figura que tenía el hombre, obviamente, es una figura que lo antecede a él y en este caso es de Dios mismo. Entonces vemos que el hombre pues tiene sus extremidades físicas, fuimos hechos con nuestras extremidades, ¿sí? Manos, la cabeza, los pies, todo esto. Ahora quiero aclarar algo rápidamente. Esto no quiere decir que entonces Dios tenga también pues todo lo que nosotros tenemos en el sentido de tener sus genitales y todo esto, porque en este caso Dios o los seres celestiales, incluyendo Dios, son seres asexuados, o sea, que no tienen sexo, aunque ellos tienen una figura varonil de hombre, pero esto no quiere decir que tengan ellos, como nosotros, pues nuestras partes íntimas y todo esto, porque pues Dios no necesita reproducirse, no necesita copular con nadie o con ninguna diosa como lo enseñan por ahí algunos pervertidos diciendo que Dios pues copula con diosas celestiales y todo esto y que los ángeles también. No, de ninguna manera. Entonces esto ya fue dado pues directamente fue al hombre. Bien, hermanos, entonces en esta ocasión pues vamos a analizar algo importante acá. Es que
muchos dicen, bueno, es que Dios como es un espíritu, entonces Dios no puede tener una forma, una figura, y eso es totalmente errado porque la Escritura nos habla de que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Mm? Entonces los cuerpos celestiales obviamente tienen una figura, una forma, pero de ninguna manera está diciendo que no tienen forma o figura o imagen. Claro que la tienen en la dimensión espiritual, ellos la tienen. Entonces, vamos a leer allí Marcos capítulo 16, verso 19, que dice lo siguiente: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Escuchen bien, se sentó a la diestra de Dios, hablando de Jesús. Entonces, ¿a qué diestra se está refiriendo? Muchos dicen, no, es que se sentó en el poder. En este caso, no se puede entender de esa manera. Como les dije, voy a probar que el Señor Jesús o el Padre tiene una diestra, ¿sí? Y que Jesús, bueno, obviamente se sentó allí cuando subió a la diestra del Padre Celestial. Literalmente se sentó allí en el trono de su Padre, como dice allí Apocalipsis capítulo 3, verso 21, que lo leeremos pues a continuación. Entonces dice, y el Señor, o sea, el Curios, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Luego dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuche bien, el Señor Jesús está diciendo acá, al que venciere le daré que se siente conmigo, dice, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿dónde está sentado Jesús? Arriba en el cielo, al lado de la diestra de Dios, o sea, de la derecha de Dios, porque diestra, ahorita lo vamos a ver desde el griego y el hebreo, ¿qué significa la palabra diestra? ¿Qué significa la palabra diestra? Entonces, bien, Jesús está diciendo aquí que Él se sentó a la diestra del Padre en el trono de su Padre. ¿Sí? O sea, Él subió y se sentó a la diestra de el Padre. Entonces, esto se está refiriendo a una diestra literal. Obviamente que muchos lo interpretan es que es en el sentido figurado, alegórico, refiriéndose a la parte del poder. Bueno, ese es otro tema que traeré a colación después. Entonces, veamos el significado de la palabra diestra en el griego. Tenemos que tomarla desde ahí porque obviamente las escrituras fueron escritas en arameo, hebreo y griego. Entonces, tenemos que irnos a los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en el griego tenemos allí la palabra dexios, que significa lado derecho. O sea, esto es lo que quiere decir diestra. La palabra dexios es diestra. Significa diestra y significa lado derecho. Y veamos allí, esta es la numeral 1188. Lo pueden buscar ustedes en la concordancia del Strong. Ahora, definición, lado derecho femenino, mano con la que por lo general se toma. Y la definición es lado derecho o mano derecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos la definición de lo que es diestra en el griego. Ahora, vamos a leer allí Salmo capítulo 110, verso 1, que dice lo siguiente: el Señor dijo a mi Señor. Escuchen bien acá. El Señor dijo a mi Señor, o sea, el Curios, un señor le dice al otro señor, siéntate a mi diestra. En este caso el padre le dice a su hijo, ¿sí? Siéntate a mi diestra, o sea, quiere decir a mi derecha, hasta que yo haga que tus enemigos, haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Otra versión dice como banquillo o estrado de tus pies. Ahora, vamos a leerlo allí en la Septuaginta griega al español, el mismo texto de Salmos 110, verso 1. Dice, reinado y sacerdocio del Mesías. Salmo, dice aquí, para David. Dijo el Señor a mi Señor, es el Curios. Allí se tiene la palabra Curios como Señor o Adón o Adonai. Dice, a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta poner yo tus enemigos escabel de tus pies. Veamos ahora el significado de la palabra diestra en el léxico, en el hebreo. Desde el hebreo. Dice lo siguiente, y allí está la numeral 3225, que es yamin, ¿sí? Que significa brazo derecho, o sea, refiriéndose a la mano derecha. Entonces ahí la palabra que se usa es yamin, que significa mano o lado derecho, pierna, ojo de una persona u otro objeto con la más fuerte y más diestra. Dice localmente sur, pero la definición aquí dice brazo derecho, diestra, lado, mano, derecho, recto, sur,
zurdo, bueno. Entonces, ahora, esta palabra Yamin deriva de la palabra Yamán, que es la numeral 3231. Yamán, ¿sí? La palabra Yamin viene de la raíz primaria Yamán, que quiere decir ir a o usar, dice, la mano derecha, ¿sí? O usar la mano derecha. Esto está indicando de que sin duda ninguna la diestra, y esto se puede entender dentro del contexto del hebreo, los judíos, que significa la mano derecha de una persona o de alguien, ¿sí? En este caso estamos refiriendo de Dios. Entonces, ahora bien, veamos lo que dice aquí Hechos capítulo 2, verso 25. Entonces ya vimos la definición tanto en el griego como en el hebreo de lo que significa la palabra diestra. Y como les dije, también se aplica en el sentido alegórico o figurado, pero eso lo veremos en otro estudio bíblico que les voy a traer después. Dice allí, porque David dice de él, Hechos 2.25, dice, escuchen bien acá, porque David dice de él, ¿cuál es él? Ese pronombre en tercera persona singular se refiere al Mesías. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, habla de que el Señor está, aquí sí se puede entender de una forma figurada o alegórica. ¿Por qué? Porque está a mi derecha, o sea, que quiere decir que está a mi favor. Se puede entender de esa manera, ese punto ahí. Porque David está diciendo porque está a mi diestra, o sea, a mi derecha. ¿Sí? No que el Señor estuviera ahí, no que el Señor fuera la mano derecha de él, literalmente, no. Sino, ahí sí se puede entender de esa manera. Bueno, pero quise traerles este texto porque es muy importante para lo que viene ahora. Ahora leamos los contextos de lo que leímos allí en Salmo 110.1. Y el contexto posterior lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 34 al 35, que dice lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Esto lo está mencionando el apóstol Pedro en el discurso en Pentecostés. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tome nota de estos textos, hermanos. Y es lo siguiente. Vamos a leer Hechos capítulo 7, verso 55, acerca del evento allí cuando Esteban fue apedreado. Dice acá lo siguiente, y esto es lo que dice el que está narrando, ¿sí? En este caso es Lucas, el escritor. Aquí en este punto el médico Lucas dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Del Ruach HaKodesh. Entonces dice acá, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria o la doxa de Dios de Seos y a Jesús. Dice que estaba a la diestra de Dios. Veamos que allí dice el escritor que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, o sea, la doxa del Padre. Y luego la conjunción que hace la distinción a Jesús o Jesús, ¿sí? Que estaba a la diestra o a la derecha de Seos, de Dios. Entonces tenemos aquí Hechos. Ahora veamos lo que dice Jesús. Esto es lo que dice el escritor, ¿sí? Lucas, pero veamos cómo él lo corrobora con las palabras del mismo Esteban. Hechos 7:56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, a la derecha, a la mano derecha, ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo, y ahí está, ¿sí? El modo indicativo, indicando, por ejemplo, al Hijo Huyos del hombre, Hijo del hombre, que está a la diestra de Dios. Ahora bien, como ustedes pueden ver, ahí hay una distinción porque Esteban no ve aquí lo que dice, lo que narra Lucas, pues él no ve al Padre porque obviamente ve es la gloria, la doxa, el resplandor o el brillo del Padre, y también ve a Jesús o al Hijo del Hombre a la diestra, o sea, a la derecha, a un lado. Claramente lo dice la Escritura, y esto está hablando en el sentido literal. Ahora bien, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1. Escuchen bien. Si pues habéis resucitado con Cristo, con el Mesías, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Dónde?
a la diestra de Dios. Si nosotros le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿dónde está Cristo sentado? Él nos respondería, está a la diestra de Dios, o sea, a la derecha del Dios Padre. Ahí está, diestra, mano derecha de Seos. Ahí está el sustantivo Seos. Entonces, ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 17, mira lo que dice acá lo siguiente. Veamos bien detallado esto. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está hablando acá? Aquí se está hablando de Jesús, del Hijo del Hombre, de Cristo, el Hijo de Dios. Aquí en este punto, pues, muchos, digamos, la mayoría de unicitarios dicen que Dios el Padre no tiene una diestra literal. Entonces yo les confronto ahora para que ustedes lo analicen y recapitulen lo que han estudiado porque realmente están mal. Si ustedes mismos dicen que Jesús es el mismo Padre, entonces ustedes estarían negando la Escritura y estarían tirando al cesto del reciclaje la enseñanza de la unicidad. ¿Por qué? Porque aquí ustedes estarían negando su propia fe, porque aquí en este punto el Padre, si Jesús fuera el Padre, entonces quiere decir que sí tiene una diestra. Porque precisamente cuando le vi, dice acá Juan, caí como muerto a sus pies. Inclusive Juan aquí describe al Hijo del Hombre con ojos de llama de fuego, con cabello, ¿sí? Y aquí menciona sus pies, y luego él dice, y él puso su diestra sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Traducido es, puso su derecha sobre mí, o sea, su mano derecha la puso sobre mí, que él cayó, dice que como muerto a sus pies. Eso quiere decir que incluso dice que sus pies eran como bronce bruñido o bronce pulido, o sea, brillante, refulgente. Y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temo lo siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jesús es el Padre, ¿sí? Como ustedes lo enseñan, entonces ustedes deberán reconocer que sí, el Padre, Dios, o sea, tiene una diestra, pero ustedes mismos niegan su propia fe porque ustedes dicen, no, el Padre no tiene una diestra. Entonces, ¿qué está describiendo Juan acá? ¿Qué está diciendo Juan? Que él vino y puso su diestra sobre él. Entonces, claramente este texto refuta a ustedes totalmente. Tengan pendiente eso. Entonces, ahí está diestra, que también se entiende como la palabra griega dexios. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado. Ahora bien, dése cuenta que el que está sentado allí en el trono, que es el Padre, el Dios Padre, Juan lo ve con una figura, aunque no lo ve como es Él, porque realmente a Dios nadie le ha visto como es Él, en su esencia como es, sino que se ve de una forma, digamos, se presenta como en el Antiguo Testamento, Daniel lo ve en la visión como el anciano de días, y aquí lo ve como, digamos, es la figura, una figura, ¿sí? Pero entonces esa figura, en esa visión, él ve que ese que está sentado ahí en el trono del Padre tiene una mano. Obviamente que se refiere a la mano derecha y también a mano, es lógico por sencilla razón, digámoslo así, o por razón lógica, el Padre, pues si tiene una mano derecha, tiene que tener la izquierda, o sea, si tiene diestra, tiene siniestra. Entonces dice acá, y vi en la mano derecha, ahí está, precisamente la construcción gramatical, ahí es dexios, ¿sí? Dexios, mano derecha. Dice, del que estaba sentado, dice, en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y luego en el verso 7 dice, y vino, ¿quién? Y tomó el libro. El que vino y tomó el libro fue el Cordero. O sea, refiriéndose a Cristo, vino y tomó el libro de la mano derecha, o sea, de la diestra del que estaba sentado en el trono. Dice, del que estaba sentado en el trono. Y vino y tomó el libro, ¿sí? El cual tenía los 7 sellos para desatar los sellos del que estaba, ¿dónde? Del que estaba, entonces ahí está, ahí se puede entender como una preposición, o digamos, el agente fuente, podemos decir, ¿sí? Del que estaba sentado en el trono. Entonces ahí tenemos claramente dexios, porque ahí dice, vea, lado derecho, ¿sí?
Y precisamente en nosotros, cuando analizamos los textos detalladamente, ¿sí?, vamos a encontrar que realmente Dios el Padre sí tiene una diestra literal. Recordemos que los seres celestiales, como ángeles, ¿sí?, arcángeles y todos ellos, Cristo el Padre, tienen una diestra. Es más, Jesús, dice la Escritura en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿sí?, invisible a nuestros ojos. Pero eso no significa que Él, en esa dimensión que Él está, pues allá obviamente interactúa con los seres celestiales, entre ellos. Que nosotros no lo podemos ver es otra cosa, pero realmente sí, los seres celestiales tienen una forma, una figura. Entonces, y Cristo, pues dice que es la imagen de ese Dios invisible. Y Cristo, ¿cómo lo vimos acá? ¿O cómo se puede entender que Él vino? Obviamente que Él tenía sus extremidades, su cabeza, sus manos, sus pies, obviamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Cristo es la imagen de Dios, es la imagen, entonces quiere decir que el Padre sí tiene, obviamente, una forma, una figura, una imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre sí tiene diestra, refiriéndose mano derecha y mano izquierda también. Entonces, bien, aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, vamos a mirar allí algo muy importante, desde el griego, vamos a mirar algo allí. Precisamente tengo este texto allí de Apocalipsis capítulo, aquí tenemos Apocalipsis capítulo 5, verso 1, ¿sí? Entonces acá dice, y vi sobre a mano derecha, ahí está, vea. Vamos a ver, aquí tenemos Dexios, ahí está, lado derecho, y ahora veamos lo siguiente acá, muy importante esto, ¿sí? En este caso aquí está, es un adjetivo, derecha o diestra, es un adjetivo acusativo singular femenino, ¿sí? Ahí lo tenemos, y luego dice, mano derecha del, ahí tenemos, en este caso, artículo genitivo singular masculino, ¿sí? Y ahí tenemos, aquí tenemos jo, artículo definido, en este caso, indicando sentado. Entonces aquí tenemos este sentado, es un verbo presente de ponente, medio o pasivo, participio genitivo singular masculino. Entonces sentado, eso quiere decir que el sujeto que estaba sentado allí o el ser que estaba sentado no era el mismo que fue a tomar el libro, porque sería una incongruencia. Uno es el que toma el libro del otro, no el que está sentado se toma el libro a sí mismo, no, de ninguna manera. Entonces claramente ahí dice que sentado sobre de él, este sobre es una preposición, y de él tenemos ahí artículo genitivo singular masculino, ¿sí? Ese sobre de él, ahí tenemos el artículo jo. Bien, entonces, y trono dice acá, en este caso sería un sustantivo genitivo singular masculino, trono, y ahí tenemos trono, es tronos, ahí se puede entender como tronos, en lo que nos dice aquí la escritura, o sea, sobre el que estaba sentado en el trono. Él fue y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que el que estaba sentado en el trono tenía una mano derecha. Eso es lo que dice la escritura, eso fue lo que vio Juan. Entonces hay que creerle, amados hermanos, a la escritura, ¿sí? Así que bien, entonces aquí ya, para ir terminando acá, este punto muy importante, aquí ya para ir terminando, recordemos que para muchos pues esto es como un tabú. Y hay muchas personas que de pronto a veces se cohíben, ¿sí?, de creerle a la palabra, o sea, no aceptan lo que está escrito porque dicen, no, es que quizás pensar que Dios tiene una derecha, una izquierda, tiene brazos, tiene pies, bueno, entonces es un pecado. No, quítese todo prejuicio de su mente, de su cabeza, y acepte lo que está escrito en la palabra de Dios. Acepte lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces hay muchos que niegan esta verdad porque creen que
que el hecho de que Dios sea espíritu, como ellos lo interpretan, de que Dios es una energía, un ser que existe pero que no tiene forma ni figura. Entonces pregunte, si Dios no tiene una forma, una figura, pues sería algo tremendo y desastroso, algo que no tiene, digamos, no sería un ser, digámoslo, perfecto. ¿Mm? Porque si no tiene forma ni figura, entonces sería algo defectuoso. ¿Mm? Pero dice que Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza, de Dios. Dice, varón y hembra los creó. Entonces, desde un principio, Dios plasmó su imagen y semejanza en su creación, que allí fue, en este caso, de Adán. Muy importante. Entonces, amados hermanos, pues hasta aquí. Espero que esto les sea de mucha orientación y bendición para el desarrollo de su vida espiritual. Suscríbase a mi canal, dele like, comparta esta enseñanza, porque es muy importante. Ahí le dejo los textos y voy a pegar esto, pues los textos y contexto lo voy a pegar abajo en la caja de comentarios para que usted lo pueda compartir a otras personas. Recuerde que la palabra del Señor es viva y eficaz. Así que bueno, les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Suscríbanse al canal, denle like, compartan estas enseñanzas, por favor, y apóyeme en este maravilloso ministerio de seguir difundiendo la palabra del Señor de manera colectiva, que otros sean edificados para la gloria del eterno Dios y de su amado Hijo también. Bendiciones para todos.